Muy buenos días a todos los jóvenes, a toda la juventud estudiosa. Estamos aquí en el Grupo Ciencias, en el curso de lenguaje. Mi nombre es Cristian Linares Coronado y vamos a empezar hoy con el tema de la comunicación. La comunicación todos nosotros sabemos que es muy importante, la practicamos a diario entre cada uno de nuestras amistades, nuestros familiares, etc. Quiero resaltar algo muy importante. En primer lugar, siempre para poder especificar un tema, vamos a partir desde la etimología, es decir, de dónde proviene esta palabra, para poder ir analizándola y conociendo un poco más de la temática en sí. Entonces, cuando hablamos de la comunicación, desde el punto de vista etimológico, es una palabra, como muchas de nuestro castellano, que proviene del latín. ¿De qué palabra latina proviene? Comunicare. ¿Qué es lo que quiere decir comunicare? Comunicare quiere decir intercambiar. Quiere decir poner en común. Poner en común. Quiere decir hacer partícipe a otro de algo. Entonces es justamente ahí donde nosotros podemos captar la atención de lo que es la comunicación. Poner, ¿no es cierto?, de manifiesto o poner, como quien dice, en conocimiento a otra persona de algo que yo tengo. Es decir, transmitir, la transmisión de información, de mensajes, vamos a decir. Entonces, la comunicación, desde su etimología, comunicare, latín, nos dice que es intercambiar, poner en común, hacer partícipe a alguien de algo. Muy bien, entonces ya tenemos la idea o la noción desde el punto de vista etimológico de lo que es la comunicación. Definición, dice acá, es el proceso de interrelación. Va a empezar a interrelacionarse, interactuar. ¿Quién? Dos o más seres, dos como mínimo, a más seres, para transmitir mensajes. Es así entonces que la comunicación va a tomar un rol muy importante en nuestras vidas. Es evidente que no podemos vivir sin comunicarnos. Hay personas que tal vez por ahí habremos escuchado, no, yo no me comunico, yo no hablo con nadie, etc. Pero es imposible. Toda persona se comunica. Incluso cuando alguien se queda callado, está comunicando algo, está manifestando un mensaje. La indiferencia tal vez, o que no le interesa un tema o algo por ahí. Entonces, es imposible decir que nosotros no nos comunicamos. La comunicación es muy importante. Continuamos. Todo ser vivo se comunica, entonces. Todo ser vivo se comunica. No olvidemos eso. Por lo tanto, ¿esto qué nos quiere decir? ¿O a qué idea nos arriba o nos lleva? Que la comunicación no es exclusiva del ser humano. La comunicación, repito, no es exclusiva del ser humano. Lo que el ser humano tiene es un tipo especial de comunicación. Ese tipo especial parte de los famosos signos lingüísticos. Nosotros los humanos nos comunicamos tanto de manera oral, él habla, y de manera escrita, los signos gráficos, la escritura. Muy bien. Para entender más o menos lo que es el proceso de la comunicación, ese proceso de interrelación para transmitir mensajes, vamos a explicarlo a través de un esquema, en el cual tenemos lo siguiente: esquema de la comunicación. Existe justamente mínimo dos seres que van a intercambiar mensajes. Veamos lo siguiente. Hay un ser que tiene la idea, el principio de comunicar, de transmitir lo que tiene, recordemos, para hacerle partícipe a otro. Esta persona que tiene la intención de comunicar, que tiene la intención de transmitir, esta persona se le va a conocer como el emisor. Esta persona va a hacer uso de un elemento denominado el código. Este código generalmente se encuentra en la mente de los, en este caso diremos, los hablantes, vamos a decir. Nosotros tenemos un sistema, una organización mental, la cual nosotros utilizamos para elaborar o construir nuestros mensajes. Ese sistema
que está en la mente se le va a llamar código. Entonces, el emisor hace uso del código, ¿para qué? Para la creación, para crear. ¿Para crear qué cosa? Para crear mensajes. M le vamos a colocar. El emisor hace uso del código para crear mensajes. Fase o proceso el cual recibe el nombre de codificación o encodificación. Por lo tanto, a este señor emisor también se le conoce como codificador o también se le conoce como encodificador. El proceso que realiza entonces el emisor de usar el código para crear mensajes lo vamos a llamar codificación y a este señor encodificador. Pero este mensaje no se queda ahí, sino que es llevado, es transmitido a otro ser. Este otro ser o participante o elemento viene a ser el que recepciona, recibe, el destinatario del mensaje. A este señor se le va a llamar receptor, quien también hace uso del mismo código. Para que haya comunicación tiene que haber un elemento común para ambos. Para que haya transmisión de mensajes tiene que haber un elemento común. Este elemento común, tanto para emisor como para receptor, es el código. Entonces, el receptor usa el mismo código para descifrar, para interpretar. ¿Qué cosa? El mensaje que le ha llegado. Entonces, este señor ya no va a codificar, sino se le conoce como decodificador. Interpreta el mensaje. Es así entonces que hemos podido por el momento ver en este esquema a algunos elementos de la comunicación, tal cual al emisor, quien hace uso del código para crear los mensajes. Hemos visto al receptor, quien recibe, quien recepciona, quien interpreta este mensaje. ¿A través de qué? De un elemento común, el cual es el código. Muy bien. Luego tenemos aquí a un otro elemento muy importante, que es el mensaje. El mensaje viene a ser el contenido informativo. Entonces, diremos que este mensaje es propiamente el contenido. Digamos que viene a ser la totalidad. Si es una, digamos, una comunicación oral, entonces vendría a ser todas aquellas palabras, todo lo mencionado, vendría a ser el mensaje. Si yo estoy leyendo una obra literaria, estoy leyendo de repente un periódico, entonces vendría a ser todo lo que se encuentra escrito. Todo lo que yo estoy transmitiendo vendría a ser el mensaje. El mensaje viene a ser el contenido. Muy bien. Otros, ¿no?, o estudiosos de la lengua, de la comunicación, dicen que este mensaje viene ¿de dónde? Si nos damos cuenta, del código. Otros le llaman al mensaje código elaborado. El código elaborado viene a ser pues el mensaje. Pero hay un gran detalle. Si el mensaje es el contenido, es el todo, entonces alguien dirá en una conversación o en una lectura, bueno, tengo todo esto, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que me quiere decir? Entonces, justamente, va a haber un elemento que nos va a mencionar el tema representado. Entonces, este elemento se le va a llamar justamente referente. ¿A qué te refieres? Entonces, este referente alude al tema que se halla dentro de ese mensaje. Otros dicen que es la realidad aludida en el mensaje. Es la realidad temática. Entonces, tenemos hasta aquí al emisor, al receptor, al código, al mensaje, al referente. Vamos a mencionar también lo siguiente. Para que este mensaje pueda llegar con plenitud,
o con mayor alcance al receptor, digamos lo siguiente: estamos en una conversación, por ejemplo, del tipo oral. Entonces utilizamos los signos verbales, signos orales. ¿Qué es lo que sucede? Estos pueden ser percibidos por la audición, pero para que llegue del punto A o B o de emisor a receptor se necesita pues un aspecto, digamos, físico, en este caso las famosas o conocidas ondas sonoras. Entonces ese medio para que el mensaje pueda llegar de emisor a receptor se le va a conocer como el canal. Justamente tenemos un elemento que permite que este mensaje llegue de emisor a receptor. Ese elemento se denomina el famoso canal. Y este canal viene a ser pues el medio físico por el cual viaja el mensaje. Ahora alguien dirá: profesor, pero en estos tiempos no solamente nos comunicamos a través de la manera, digamos, oral. Ahora tenemos muchos medios técnicos o tecnológicos. Contamos con las famosas tabletas, una laptop, una computadora, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este elemento llamado canal es el medio por el cual, ¿no es cierto?, viaja el mensaje o está contenido el mensaje. ¿Entendido? Entonces, este elemento llamado canal es el elemento de la comunicación que ha evolucionado en estos tiempos debido a los progresos de la tecnología, de la información, de la comunicación propiamente. Es así entonces que el canal también podrían ser, digamos, las redes, ¿no? Las grandes redes telefónicas, las redes del internet, entre otras. Ahora, existe un elemento que muchas veces nosotros lo hemos escuchado o lo han definido de esta manera. Lo han definido como el espacio, como el lugar donde se da la comunicación. A ese elemento muchos lo conocen como el famoso contexto. Y es cierto, es el espacio, es el medio donde se ejecuta, donde se realiza la comunicación. Pero vamos a encontrar que este contexto es muy importante en el esquema de la comunicación, en el sistema de la comunicación, porque es un elemento desambiguador. Vamos a ver cómo a través de la especificación de estos elementos. Entonces, recapitulando, hasta el momento hemos dicho pues que la comunicación es muy importante. No podemos vivir sin la comunicación. El aspecto etimológico nos dice que la comunicación es intercambiar, poner en común, hacer partícipe a otro de lo que yo tengo. Hemos visto que la comunicación es un proceso de interrelación entre dos seres como mínimo para la transmisión de mensajes, y que la comunicación no es exclusiva del ser humano. Luego hemos visto este esquema, el cual vamos a ir completando ahora en esta sección. Elementos de la comunicación. Encontramos pues al emisor. El emisor dijimos que es el que inicia, el que tiene, digamos, la motivación de comunicar. A este emisor le vamos a llamar también el famoso encodificador o codificador. El receptor entonces viene a ser nuestro decodificador. Y hay un detalle muy importante en este sistema de la comunicación. Podemos nosotros pensarlo rápidamente. Lo digo. Por ejemplo, en un momento determinado tú eres emisor. Estás transmitiendo los mensajes y tienes una persona que es tu receptor. Pero esta persona termina ese proceso y empieza a formular, ¿no es cierto?, sus mensajes hacia ti. Entonces dejó de ser receptor para pasar a ser emisor. Y tú te conviertes en ese momento de emisor en receptor. Por lo tanto, quiere decir que las funciones de emisor y de receptor son entonces funciones intercambiables, funciones mutables. No siempre vas a ser un emisor, puede ser también un receptor. Entonces, tengamos en cuenta también este dato. Luego tenemos al código. Hemos visto pues que el código es el elemento común
elemento común, ¿a quién? Vamos a colocarlo así, al emisor y al receptor. Elemento común al emisor y al receptor. El código, hemos dicho que es un sistema, es una organización que se halla en nuestras mentes y que nos permite crear y descifrar justamente a los mensajes. Entonces, este código, que forma parte de mi conocimiento, este código, tengamos en cuenta lo siguiente. Este código puede ser de la siguiente manera. Vamos a decir que puede ser lingüístico, y lo abrevio de esta manera. Puede ser lingüístico cuando es de la forma oral o de la forma escrita. Entonces, nosotros, los humanos, manejamos principalmente un código de tipo lingüístico, pues nos comunicamos de manera oral, es decir, a través de palabras articuladas, y también de manera escrita o de signos gráficos. De ahí, cuando dije que nosotros, los humanos, tenemos un sistema de comunicación especial, distinto al de otros seres, que manejan por lo general también un código, pero ¿de qué tipo? Hay un código llamado lo contrario, no lingüístico. Y el código no lingüístico es aquel que también forma parte del conocimiento común entre emisor y receptor, sino que este no es oral ni es escrito. También lo utilizamos nosotros los humanos. ¿Qué tal si por ahí tú ves a un amigo por la calle caminando y tal vez está un poco alejado, digamos, pero tú lo has percibido y él a ti? Entonces no vas a gritar tal vez, pero puedes hacer este movimiento. Entonces este movimiento, ¿no es cierto?, de agitar el brazo de izquierda a derecha, tiene pues en nuestro conocimiento que es un saludo. La persona, ¿qué va a hacer? Lo va a descifrar y va a hacer lo mismo. Lo ha interpretado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay un saludo. Se ha producido, ¿qué cosa? Un mensaje, un contenido, una información. ¿Hay comunicación en ese momento? Por supuesto que hay comunicación. Pero una comunicación utilizando un código no lingüístico. Ahora, el mensaje. Hemos dicho que el mensaje viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser el contenido, la información, denominada por algunos comunicadores como el famoso código elaborado. Ahora, vamos a tener en cuenta lo siguiente del mensaje, que es el contenido, que es el todo, ¿no es cierto? Alguien, ¿no?, dice por ahí, ya muchas palabras, ¿a qué te refieres? ¿Qué me quieres decir? Entonces, ahí aparece justamente el tema aludido en el mensaje, más conocido como el referente. El referente, anotamos aquí, viene a ser el tema aludido en el mensaje. Otros reconocen al referente también como la realidad circundante. ¿De qué, no es cierto, estamos hablando, no? Muy bien. Luego habíamos hablado de un elemento que es el medio físico o virtual por el cual viaja o está contenido el mensaje. Es pues el canal. Diremos pues que es el medio físico o virtual. ¿No es cierto? Medio físico virtual por el que viaja o está contenido el mensaje. Entonces, cuando nosotros nos expresamos de manera oral, el medio físico por el cual viaja el mensaje son las ondas sonoras. Yo leo un libro, una revista, un periódico o cualquier publicación escrita. ¿Qué sucede? Sucede que el mensaje
se encuentra contenido de manera impresa. ¿En dónde? En un medio, en ese caso también físico, que vienen a ser las hojas de papel. ¿Qué sucede si por ahí yo me encuentro con alguien y de manera inusual no cargo un elemento digital, de repente un celular o una tableta, no sé, y anoto pues cojo un lapicero y anoto pues digamos en la palma de mi mano el número telefónico de alguien por ahí. Entonces el mensaje está contenido ¿dónde? En este caso en el medio físico que vendría a ser la palma de mi mano. Entonces ahí pues tenemos al elemento denominado canal. Hemos hablado del contexto y quiero pues que entendamos bien lo que es el contexto. Yo sé que ustedes, jóvenes, han escuchado, han resuelto, mejor dicho, muchos ejercicios en su curso de razonamiento verbal. En razonamiento verbal, ustedes saben que hay una pregunta que dice por ahí, determine usted el significado contextual de tal palabra. Sinonimia, contextual, antonimia contextual. Entonces, me habla de contextual, me habla de contexto. Y a veces yo solamente pienso que en la comunicación, cuando me hablan de contexto, me hablan únicamente del lugar o del espacio donde sucede la comunicación, donde se produce, donde se realiza. Y no exactamente es así. Lo que pasa es que el contexto, o bien es el espacio donde se realiza la comunicación, ¿no es cierto? Oral. Pero ¿qué pasa cuando la comunicación, no exactamente va a depender, el espacio, sino es una comunicación escrita? Entonces va a depender ¿de qué? De las otras palabras que rodean a determinada palabra para poder entenderla. Es así entonces que aparece un contexto en la parte escrita. Ya. Entonces yo diré lo siguiente. El contexto es un elemento desambiguador, hemos dicho. Pero vamos a hablar nosotros propiamente de lo siguiente. Que hay un contexto, diremos así, un contexto extralingüístico. Un contexto extralingüístico. O también le llaman situacional. De ahí que algunos hablen de la situación, ¿no es cierto? O contexto situacional, contexto extralingüístico. ¿Qué pasaría si yo digo esta oración? Fue una operación ardua. Y yo voy a hacer lo siguiente, voy a resaltar la palabra operación. A ver, en ese caso, ¿qué es lo que me quiere decir la palabra operación? Fue una operación ardua. ¿Qué puedo entender por operación? La palabra operación puede tener muchos significados. Ahora digan ustedes, ¿me ayuda a saber qué es operación? No exactamente. ¿Qué dicen? Tampoco, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con la palabra ardua? Mucho menos, ¿no? Pero ¿qué pasaría si esta comunicación o esta oración yo la oí fuera de la Facultad de Ciencias de la UNI? Entonces, al escucharla en ese lugar, en ese espacio, tú dirás, fue una operación ardua. Un ejercicio matemático. La resolución de un ejercicio. Toma por el contexto extra, fuera de lo lingüístico, fuera de las palabras. De ahí que no me ayudaron las palabras a determinar qué es, pero sí me ayudó la situación, el espacio físico. ¿Qué pasa si esto yo lo escucho, no es cierto, en una comisaría, entre unos policías? Entonces esa operación ardua se refiere a una redada, a una intervención. Entonces va cambiando ya el asunto. ¿Y qué pasa si esto yo lo escucho en una clínica? Dos médicos empiezan con el diálogo.
¿Fue una operación ardua? Una intervención quirúrgica. Es así entonces que a este contexto, que es el más reconocido, que es el más definido incluso, este famoso contexto es el extralingüístico o situacional, que es propiamente el espacio, el medio físico donde ocurre la comunicación. Luego tendremos lo que se conoce como el contexto lingüístico. Entonces, en este caso, el contexto lingüístico, por oposición a lo anterior, viene a ser cuando las palabras me ayudan a precisar el significado de otra. Eso es lo que justamente dije hace unos momentos, ¿no? O decía en unos momentos. En razonamiento verbal aplicamos ese tipo de contexto, ¿no es cierto? El contexto lingüístico. Las palabras que me dan el rastro significativo o semántico para saber qué es lo que puede ser esa otra palabra. Entonces, yo diré lo siguiente, ¿no? Diré, por ejemplo, esto, ¿no? Hubo revoluciones sangrientas, diré. Y puedo decir por acá, es un disco de 30 revoluciones. Entonces creo que va quedando un poco más claro el asunto. Entonces, ¿cuál sería el término? Muy bien, es revoluciones. Si yo digo revoluciones por aquí y digo revoluciones, resalto el término, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Hubo revoluciones sangrientas. En este caso, ¿qué me da a entender la palabra revoluciones? ¿Que hubo revoluciones sangrientas? Un momento, este verbo, hubo, tal vez no me ayuda mucho, pero esta palabra, sangrientas, me ayuda a entender que son enfrentamientos, luchas, conflictos armados. Entonces, es un disco de 30 revoluciones. A ver, ¿será lo mismo? Pero espérense, la palabra disco me ayuda a precisar, ¿qué me ayuda a precisar? Que hay revoluciones, no son luchas ni enfrentamientos. Disco 30 hacen alusión al número de giros o el número de vueltas que emite este disco o que da este disco. Por lo tanto, vemos que el contexto puede ser extralingüístico, el espacio, el lugar, o puede ser lingüístico cuando se determina a través de las palabras que rodean a otra para precisar su significado. Ahora tenemos en el siguiente bloque lo que viene a ser las clases de comunicación. Hemos dicho con precisión que la comunicación no es exclusiva del ser humano. No solo los humanos nos comunicamos. También se comunican, ¿quiénes? Los animales. Tenemos grandes ejemplos de comunicación entre los animales. Por ejemplo, la comunicación por ultrasonidos o sonidos entre los murciélagos. Tenemos la comunicación a través de la intermitencia, ¿no es cierto? La luz intermitente que emiten, por ejemplo, las luciérnagas. La comunicación también por sonidos entre los delfines. Y así muchos tipos de comunicación. Les explico brevemente un tipo de comunicación. Por ejemplo, estuve leyendo un artículo científico sobre cómo las comunidades, las sociedades, digamos, de animales practican lo que viene a ser un sistema, digamos, de emergencia o de aviso para cuando llegan los depredadores. A ver, sucede que hay un grupo de primates que al verse amenazados tienen todo un sistema de alerta. Entonces, esto es así. Hay un grupo de primates que salen a enseñar a sus crías lo que viene a ser la recolección de frutos. Es así entonces que un grupo de machos es aquel que enseña la recolección, a seleccionar los frutos maduros. ¿No es cierto? Entonces ellos están por las partes bajas y otros en árboles. Pero curiosamente, las hembras cumplen un rol muy importante. Llegan hasta dar su vida por la comunidad. ¿De qué manera?
Estos primates salen entonces, machos y crías, a aprender de sus padres la recolección. Las hembras suben a la parte más alta del árbol, llamada copa. Es ahí donde tienen una mayor visión del espacio, ¿no es cierto? Entonces, cuando ellas ven a los depredadores, a las fieras, a los felinos generalmente, es cuando ellas emiten unos chillidos. Entonces, emiten unos chillidos, y estos chillidos, bueno, pues voy a imitarlo, ¿no? Más o menos es algo así, ¿no? Entonces, emiten los chillidos, entonces los machos, un grupo de ellos cogen los frutos, otros cogen a las crías y desaparecen del escenario. Esa es cuando algunas hembras bajan de las copas, ¿para qué? Para enfrentarse al depredador, ser devoradas, algunas de ellas, por estos animales, para que así se pueda salvar el resto de la comunidad y principalmente, ¿quién? Los primates pequeños. ¿Hubo comunicación ahí? Por supuesto, porque hubo emisor, hubo receptor, hubo mensaje, hay un código en común. Entonces la comunicación, que quede claro, también se da en otros seres. Muy bien, es así entonces que nosotros en este esquema básico podemos encontrar que hay clases de comunicación. Tenemos la comunicación humana y la comunicación no humana. Entonces, a nosotros nos interesa la comunicación humana. La no humana, encontramos a los animales y también la comunicación, las plantas. Aunque las plantas se comunican de manera interna, por cierto. ¿Ya? Entonces, esos temas con mayor especificación los podrás ver, pues, tal vez en biología. Nosotros vamos a profundizar lo que es la comunicación humana. La comunicación humana puede ser lingüística o también llamada verbal, y la no lingüística o no verbal. Recordemos que nos podemos comunicar nosotros de manera lingüística principalmente, y también podemos añadir a nuestra comunicación elementos no lingüísticos. La comunicación lingüística puede ser oral o puede ser escrita. La comunicación oral se refiere a la emisión de signos verbales acústicos articulados. La comunicación oral es auditivo, se percibe por la audición, las ondas sonoras. Oral, la producción de sonidos, la articulación. Y la escrita, también llamada visuográfica, porque la escritura son símbolos que nosotros los captamos por medio de la vista, de la visión, y son graficados y tienen un valor significativo muy alto, muy importante. Recordemos pues también aquí que en esta comunicación humana lingüística la predominante y la primera en aparecer siempre va a ser la comunicación oral. La escrita es, digamos, más mecánica y aparece después en edades posteriores. Cuando uno es niño, empieza con la comunicación, ¿no es cierto?, con llantos, etcétera, con el gorjeo, pero luego empieza a articular la comunicación oral. Y la escritura, recordemos que es posterior. En la comunicación no lingüística o no verbal, encontramos una comunicación visual. Por ejemplo, aquí puede ser cromática, a través también de colores, podríamos decir, a través de iconos, comunicación táctil, comunicación gestual, la comunicación mímica, entre otras. Muy bien, pasemos a los tipos de comunicación humana. Entonces, con este esquema vamos a terminar de explicarlo y vamos a pasar luego, ¿no es cierto?, a otro bloque ya final. Entonces, diremos lo siguiente. Tipo de comunicación. Por el código. Hemos dicho que el código justamente puede ser lingüístico o no lingüístico. De ahí que la comunicación por el código sea pues justamente lingüística y no lingüística. Entonces, la comunicación por el código lingüística viene a ser una comunicación oral, auditivo oral, y viene a ser pues también la comunicación escrita o también, como hemos mencionado, visuográfica. Y en la no lingüística hemos mencionado pues que esta puede ser visual, puede ser táctil, ¿no es cierto?, puede ser también a través de iconos, jeroglíficos, etcétera. La comunicación también puede ser directa o indirecta. ¿Cuándo nosotros diremos que la comunicación es directa?
por el espacio, por el lugar, por el ambiente. Si la comunicación entre emisor y receptor, que son los dos elementos mínimos para que haya comunicación, comparten el mismo espacio, la comunicación es directa. Entonces, comunicación directa por el espacio. Diremos aquí, diremos el mismo. ¿Cómo que el mismo? Mismo espacio. ¿Y cuándo es indirecta? Cuando el espacio es otro, no compartes el espacio. Cuando el espacio es distinto, otro, no se comparte el espacio. Entonces, por ejemplo, cuando tú recibes tus clases de manera presencial con tu docente, interactúas con él y están dentro de un aula, la comunicación es directa, mismo espacio. Pero si es de repente, digamos, una videoclase, o de repente estás llamando por teléfono, lees el periódico, entonces es indirecta, no se comparte el espacio. Ahora, por el tipo de receptor, puede ser pública o privada. A ver, especificamos. Mensaje a la nación del presidente. ¿Qué sucede? ¿Tú quieres cambiar de estación radial? Ahí está el mensaje. ¿Quieres cambiar de canal? Bueno, excepto que sea cable, tal vez, ¿no? Ahí está el mensaje. Uy, no me escapo este mensaje. La comunicación va a ser pública cuando el receptor es indeterminado. Cuando la comunicación es extendida a un grupo indefinido, no se sabe a cuántos va a alcanzar. La comunicación pública es para un receptor, digamos así, indeterminado. No se precisa. La comunicación privada, entonces, es para un grupo determinado. Un grupo determinado. Entonces, tenemos ahí lo que viene a ser la comunicación por el receptor, pública y privada. Ahora, tenemos la comunicación por el intercambio de roles entre el emisor y el receptor. Dijimos intercambio de roles. En la sección anterior dijimos que el emisor y el receptor pueden intercambiar su función, su rol. Ser emisor en un momento, ser receptor en otro. Entonces, eso sucede propiamente en la comunicación, digamos así, de ida y vuelta. Entonces, a eso le llamaremos comunicación bidireccional. Entonces, cuando hay intercambio propiamente de roles entre emisor y receptor, hablamos de la comunicación bidireccional. Tengo mi emisor, tengo mi receptor, pero ¿qué va a pasar? Este se convierte en emisor y luego este señor se convierte en receptor. Entonces tenemos ahí el intercambio de roles. Un ejemplo, una conversación básica, ¿no es cierto? Ahí podemos nosotros ver ello. Y unidireccional, uy, qué curioso, uno solo. Tenemos a un emisor y tenemos a un receptor o tal vez varios receptores. Pero para este caso, nuestro amigo emisor le vamos a colocar así una coronita, mira. Entonces, este emisor es, digamos, el que manda, el que emite el mensaje y el resto solo escucha. O solo lee. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El resto, el receptor, puede emitir algunas respuestas como fórmulas en una misa. El sacerdote es quien lleva la comunicación, es quien envía el mensaje. El receptor lo que hace simplemente es decir, así es, así sea, amén, o ciertos rezos que ya están como formulados, digamos, ya están marcados. Entonces ahí encontramos comunicación unidireccional. Cuando un docente le llama la atención al estudiante y el estudiante, como ¿qué hace? Se queda callado, escucha. O en el ejército, ¿no es cierto? Una autoridad, ¿no es cierto? Un personaje de jerarquía llama la atención al resto y los demás callados. Sí, señor. Entonces ahí encontramos comunicación unidireccional. Muy bien, jóvenes, este ha sido el tema de la comunicación. Hemos visto la etimología, la definición, un esquema, los elementos de la comunicación, las clases de comunicación y los tipos de comunicación humana.
Jóvenes, muy bien, vamos a continuar en esta sección con la parte de la práctica del tema la comunicación. Es así entonces que pasamos a la pregunta 1. En la pregunta 1, como podemos ver, tenemos escribe V verdadero o F falso con respecto a la comunicación humana. Entonces, para la resolución de este ejercicio, lo que vamos a hacer es leer cada uno de los enunciados para así nosotros poder llegar a la respuesta correcta. En la número 1 podemos leer, utiliza solamente signos lingüísticos o verbales. Recordemos, para el tema de la comunicación, necesariamente la comunicación humana utiliza signos lingüísticos o verbales, pues no. Sabemos que la comunicación utiliza también signos no lingüísticos, por lo tanto diremos que es falso. Número 2, tenemos, es un proceso consciente y voluntario. Recordemos que la comunicación se principia o inicia en el emisor. Es así que el emisor tiene la intención y la voluntad de transmitir el mensaje. Por lo tanto diremos que el enunciado 2 es verdadero. 3. Consiste en transmitir mensajes de un punto a otro. La comunicación consiste en llevar, en transmitir, en tener la intención de llevar, ¿no es cierto?, lo que uno tiene dentro a otro. Desde el punto de vista etimológico también nos lo dice. Por lo tanto, la número 3 vendría a ser también verdadera. Número 4. Comprende solamente la actividad de descodificación o decodificación. Recordemos que la comunicación no solo consiste en decodificar o interpretar el mensaje, sino también en la creación de este, que viene a ser la codificación o encodificación. Por lo tanto, nos menciona solo uno de los dos procesos. Por lo tanto, es falso. Luego tenemos ahí 5. Solo se materializa en el sistema escrito. ¿La comunicación humana se materializa únicamente en la escritura? Pues es falso. La comunicación se puede materializar también a través de lo auditivo, a través del oral, es decir, el habla, la oralidad. Por lo tanto, es falso. Es así que tenemos la secuencia siguiente. Falso, verdadero, verdadero, falso, falso. La respuesta es la letra C. En el ejercicio número 2 tenemos lo siguiente. En el enunciado, ayer en mi clase de idiomas el profesor nos enseñó en francés los pronombres, las frases subrayadas. ¿Qué función le corresponde a cada una de ellas? Veamos, lo subrayado es ayer en mi clase de idiomas. Cuando hablamos de ayer en la clase de idiomas, estamos hablando de la circunstancia de la comunicación. El profesor nos enseñó, él es quien emite, quien envía el mensaje, por lo tanto es el emisor. Nos enseñó en francés, francés viene a ser el código. Los pronombres, enseñó los pronombres, entonces el mensaje vendría a ser los pronombres. Entonces, los elementos son circunstancia, emisor, código y mensaje. Respuesta que se encuentra en la letra B. B de besito, justamente. Pasamos a la siguiente. Tenemos, marque la alternativa en la que hay un ejemplo de comunicación humana verbal visual. Tenemos en las alternativas lo siguiente. Letra A. La narración de noticias. Narración. Estamos hablando de la oralidad. No es visual, es auditivo, oral. Luego tenemos la B. La tarjeta roja del árbitro. El árbitro, al señalar, al indicar la tarjeta roja, el color rojo, envía pues un mensaje, la expulsión, la salida de un jugador del campo. Por lo tanto, podemos decir que ahí se practica la comunicación visual. Vamos con la letra C. Dice, un aviso en un periódico. Un aviso en un periódico puede ser visual o puede ser visográfico si contiene escritura. La D, un apretón de manos. Sería pues comunicación táctil. Por lo tanto, se ha verificado, se constata que la respuesta es besito, la letra B. Siguiente pregunta. Tenemos, ¿la comunicación humana se realiza necesariamente mediante signos?
Incluso creo que la respuesta la podemos tener ya meditando sin poder ver las alternativas. ¿Cuáles son? Visuales, no lingüísticos, acústicos y lingüísticos. La comunicación humana se distingue de la no humana por el uso especial que tenemos los humanos del lenguaje. Y el lenguaje va a constar principalmente de signos lingüísticos. Por lo tanto, la respuesta se encuentra en la letra D de dragoncito. Continuamos con la pregunta número 5. Dice, ¿qué tipo de comunicación no emplearía una sociedad ágrafa? Cuando tengamos un tipo de pregunta con el adverbio de negación no, tengamos mucho cuidado. Leamos bien la pregunta. Dice no, ¿no es cierto? No emplearía una sociedad ágrafa. ¿Qué es una sociedad ágrafa? Una sociedad ágrafa es aquella que no cuenta con un sistema gráfico o escrito. Es decir, las personas no escriben, solamente se comunican de manera oral. Y esto sucede en el Perú, en muchos pueblos de las lenguas amazónicas. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? En la letra A encontramos comunicación lingüística visuográfica. ¿Qué es visuográfica? Visual, gráfica, dibujada, graficada, las letras, los signos escritos. Por lo tanto, eso es justamente lo que no practicaría una sociedad ágrafa. Tenemos la respuesta prácticamente ahí. Vamos a verificar. Leamos todo. La B, comunicación no verbal acústica. La C, comunicación no verbal visual. La D, comunicación no lingüística. Queda evidentemente comprobado que la respuesta es avioncito, letra A. Vamos a la pregunta 6. Para que haya comunicación entre el escritor y el lector, ¿es necesario que? Entonces, cuando decimos el escritor y el lector, el escritor juega el papel, juega el rol de quien envía, de quien transmite el mensaje. Es así que el escritor viene a ser el emisor. Y nuestro amigo lector viene a ser el receptor. Es así entonces que tenemos lo siguiente. En la letra A, el texto escrito no sea denso. Es decir, para que haya comunicación entre el escritor, emisor, el lector, receptor, el texto no debe ser denso. ¿Será relevante esto? Vamos con la letra B. El lector tenga un dominio del tema. Letra C. El lector conozca bien las grafías y los signos de puntuación. Y tenemos la letra D. Ambos manejen el mismo código lingüístico. Si bien es cierto que en la alternativa B, C y D podemos hallar, expresiones que son ciertas, estas se encuentran involucradas dentro del manejo del código en sí. Por lo tanto, la respuesta es dragoncito, la D. Por último, tenemos a la pregunta 7. El soporte físico de la comunicación es. Una pregunta, por cierto, de examen de admisión que ha sido reiterativa y que muchos dicen no puede ser una pregunta de este tipo, es muy simple. Esperen, vamos a ver. El soporte físico de la comunicación es letra A, canal, B, código, C, mensaje, D, emisor. ¿Cuál es el medio por el cual se transmite o por el cual viaja el mensaje? El canal. Muy bien. La respuesta es, a ver, ahí viene, volando, avión, avioncito. Muy bien, jóvenes. Entonces hemos visto la parte práctica que corresponde al tema de la comunicación.